Me llamo Susan Francis y tengo 29 años. Cuando tenía 21, mis padres me sentaron a la mesa y me dijeron que iban a darle mi fondo para la escuela de derecho a mi hermana mayor, que estaba embarazada. 92,000 pesos. El dinero que mi abuela había dejado específicamente para mi educación. Mi mamá sonrió y dijo, puedes trabajar, eso te hace fuerte. Mi papá ni parpadeó, solo dijo, tu hermana nos necesita más. No lloré. No discutí. Solo dije, está bien. La abracé y subí a mi cuarto. A las 8:56 de la noche, mi teléfono se encendió con una alerta de seguridad. Mi papá estaba tratando de entrar a mi cuenta justo en ese momento, mientras yo todavía estaba en la casa. Pero lo que ellos no sabían era esto: 5 semanas antes, ya había movido todo legalmente y los había bloqueado por completo. Antes de contarles cómo usé la ley de Connecticut para protegerme de mi propia familia, y cómo más tarde descubrí que habían robado 13,850 pesos de mí en 12 años sin que yo lo supiera. Déjenme un comentario, ¿desde qué ciudad me estás viendo ahora? Y si alguna vez te has preguntado si esos retiros de emergencia familiar podrían provocar una auditoría del IRS en 2026, sigue viendo, porque los recibos no solo lastiman sentimientos. También pueden costar miles y generar multas. Lo que pasó después cambió todo. Era domingo, 24 de septiembre de 2017. Había manejado 2 horas y 18 minutos desde Manhattan hasta Stamford, Connecticut. Llevaba 3 semanas en Columbia Law School, todavía adaptándome a la presión, tratando de encontrar mi lugar entre compañeros que parecían saber exactamente lo que hacían. Esa mañana, mi mamá me había llamado. ¿Puedes venir a cenar hoy? Tenemos que hablar de algo importante. Amanda también estará. Debería haberlo sabido desde ese momento. La abracé como si nada hubiera pasado. Su perfume, el mismo Weighted Diamonds que usaba desde 1998, mezclado con el olor del pot roast que venía de la cocina. Sentí un nudo en el estómago, pero sonreí. 2 horas y 18 minutos antes, había salido de Manhattan en mi Honda Civic con la carpeta del Navy escondida en el asiento del copiloto. Cada milla por la enero de 95, repetía en mi mente el mensaje que mi mamá me había enviado 4 semanas antes. Ese dinero es para la familia. Apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No estaba enojada todavía. Estaba lista. Cuando llegué a la entrada a las 4:15 de la tarde, las hojas de otoño crujían bajo mis llantas, igual que cuando tenía 16. El Camry plateado de Amanda estaba estacionado torcido como siempre. Me quedé en el auto 30 segundos, respiré profundo y me susurré a mí misma, esto termina hoy. Al entrar, Amanda estaba en el sofá con los ojos rojos. Mi mamá preparaba pot roast, el favorito de Amanda, no mío. Mi papá no estaba en su lugar habitual de la sala. Algo no estaba bien. La cena empezó a las 6:30. La conversación fue superficial, forzada. A las 6:42 noté que el anillo de compromiso de Amanda no estaba. Estaba comprometida desde marzo. A las 7:03, mi papá dejó su servilleta. Mi mamá tomó la mano de Amanda y mi papá dijo las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. Tu hermana tiene 5 meses de embarazo. Jason perdió su trabajo. La boda se pospone. Ella necesita ayuda. Hizo una pausa. Luego lo dijo, hemos decidido transferir tu fondo de educación a Amanda. No pedir, decidido. El fondo que dejó mi abuela. 92,000 pesos. Eso cubriría los gastos médicos de Amanda, ayudarla a ponerse de pie, preparar la habitación del bebé. Tú ya estás en Columbia. Puedes pedir préstamos como todos los demás. Puedes trabajar. La colegiatura de Columbia la vera de 65,874 pesos al año. Él sabía ese número, lo había buscado. Mi mamá intervino con la justificación. Rápida, ensayada, cariño, siempre has sido tan capaz, tan independiente. Amanda no puede trabajar ahora, está embarazada. Pero tú tienes opciones. Puedes trabajar medio tiempo, pedir préstamos federales. Te hace fuerte. Esto es lo que hace la familia.
Amanda estaba llorando. Lo siento mucho, Susie. No quería pedirlo. Pero no rechazó el dinero. Solo se disculpó por tomarlo. Y yo pensé en todas las veces anteriores, el patrón que había estado observando por años, el accidente de Amanda cuando yo tenía 9 años, 6,200 pesos de mi cuenta. Su semestre de universidad que nunca terminó, 18,600 pesos desaparecidos. El depósito de su boda que se esfumó, $8,500. Siempre lo mismo. Amanda necesitaba ayuda. Susan podía con eso. Me levanté. No levanté la voz. No discutí. Solo dije una palabra, está bien. Se sorprendieron. Esperaban resistencia. Mi mamá empezó, oh, cariño, gracias por entender. La interrumpí suavemente, ¿me disculpan? Tengo lectura para mañana. Amanda dijo, gracias, Susie. Te pagaré algún día. Lo prometo. No respondí. Mi mamá se levantó y me abrazó. Un abrazo de verdad, cálido, como todos los que habíamos compartido. Susurró, te amo, cariño. Yo dije, yo también te amo, mamá. Y aquí está lo que nadie entendía, lo decía en serio. Los amaba. Los sigo amando. Pero amor y límites no se excluyen. Subí los 14 escalones de madera lentamente, cada uno crujiendo bajo mi peso como siempre. La casa olía a pot roast y pastel de manzana. Aromas que antes significaban seguridad. Esa noche, se sentían como una trampa. Arriba, me detuve frente a mi antiguo cuarto. La perilla de bronce seguía floja, como desde los 12. La giré suavemente, entré y cerré con llave. El clic retumbó más de lo que debería. Me senté al borde de la cama, con la misma colcha azul desgastada de la preparatoria. Mi laptop estaba abierta en el escritorio, la pantalla tenue. El teléfono en mi regazo. Podía escucharlos abajo, platos en el fregadero, la voz suave de mi mamá preguntando a mi papá si estaba bien, Amanda murmurando algo sobre el bebé. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo, sino por anticipación. Abrí la app de Fidelity otra vez. Saldo, 92,315 pesos con 83 centavos. Susurré al cuarto vacío, esto es mío. Por primera vez en mi vida, esas palabras se sintieron reales. No solo legalmente, también emocionalmente. Ya no era el plan B. Yo era el plan. Si alguna vez has sido el hijo responsable, el que siempre tiene que sacrificarse para que todos los demás estén cómodos, deja un comentario ahora, te entiendo. La primera alerta llegó a las 8:56:02. Mi teléfono vibró contra mi pierna como un disparo de advertencia. Lo abrí de inmediato. Intento de inicio de sesión no autorizado detectado. Dispositivo Windows PC no reconocido. Ubicación, Stanford, CT. IP, 192.168.1.105. Era la red de la casa, la computadora de escritorio de mi papá en el estudio, 3 metros abajo. Escuché el suave golpeteo de las teclas a través del piso, lento al principio, confiado, luego más rápido, frustrado. Murmuró algo que no pude entender. La voz de mi mamá flotó desde abajo. ¿Qué pasa, Vincent? En nada. Las contraseñas no funcionan. Sonreí en la oscuridad. Pequeña, contenida, satisfecha. Lo intentó otra vez. Alerta número 2, 8:57:41. Intento de inicio de sesión fallido número 2. Contraseña incorrecta. Intentos restantes, 1. El golpeteo se detuvo. Silencio. Luego, la silla se arrastró. Pasos pesados, subiendo hacia las escaleras. Mi pulso se aceleró, pero me quedé quieta. Conté sus pasos, 1. 2. 3. Se detuvo a medio camino. Entonces la voz de mi mamá, más firme ahora. Vincent, ¿qué estás haciendo? No respondió. Se escucharon de nuevo las teclas, más lentas, deliberadas.
Podía escuchar la silla moverse mientras se levantaba. La voz de mi mamá se quebró. Vincent, ¿qué está pasando? Me imaginé su cara volviéndose del mismo rojo que recordaba de la noche en que Amanda chocó el coche en 2005. Mi teléfono vibró otra vez. Alerta número 3. 8 horas 59 minutos y 28 segundos, la última alerta. Bloqueo de seguridad activado. Acceso a la cuenta restringido por 24 horas. 12 segundos de silencio. Luego me bloqueó el acceso. ¿Qué quieres decir? ¿La cuenta? Dijo mi papá. Llamaré a Fidelity, contestó. Ya eran las 9:01 de la noche y el servicio al cliente cerraba a las 9 los domingos. Lo escuché marcar igual. La voz automática, la frustración en su respuesta, pasos rápidos hacia las escaleras. La voz de mi mamá más baja. Tal vez Susan sabe algo. Ella es la titular de la cuenta ahora, ¿no? Desde que cumplió 21. 5 segundos de silencio absoluto. Luego la voz de mi papá, diferente, fría. ¿Y ella qué? Algo golpeó el escritorio con fuerza, papeles volando. Luego gritó escaleras arriba. Susan, baja aquí ya. Me levanté, acomodé mis jeans y caminé hacia la puerta. Conté hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrí la puerta y bajé las escaleras con calma, segura. Al llegar al comedor, mi papá estaba de pie, cara roja. Mi mamá parecía sorprendida. Amanda se quedó congelada en la puerta. La pantalla de su computadora brillaba, cuenta bloqueada. ¿Qué hiciste? Y dijo él, manteniendo la voz tranquila. No entiendo la pregunta. No puedo acceder a la cuenta. Cambié la contraseña el 22 de agosto. Cumplí 21 el 15 de agosto. Papá, en Connecticut, la custodia bajo UTMA termina a los 21. La cuenta legalmente se convirtió en mía, así que sí, podía hacerlo. La voz de mi mamá se quebró. Pero acabamos de hablar de esto en la cena. Dijiste está bien. Y sí, dije está bien para escuchar tu plan, respondí. No dije que les daría acceso a una cuenta que es legalmente mía. Las manos de mi papá temblaban. Ese dinero era de tu abuela, para la familia. Caminé hacia el closet de abrigos y saqué la carpeta azul marino que había dejado ahí esa tarde. La puse sobre la mesa del comedor. No, papá. Era de la abuela Dorothy, para mi educación. ¿Quieren ver los documentos? La abrí, carta de regalo, 3 de noviembre de 2001, notariada. Yo, Dorothy Hamilton, dono la suma de 55,000 pesos a mi nieta Susan Marie Francis para ser administrada en fideicomiso bajo la Ley de Transferencias a Menores de Connecticut. Este regalo es irrevocable y está destinado únicamente para los gastos de educación superior de Susan. Al cumplir 21 años, el control total pasará a Susan. Impresión de Estatuto de Connecticut, sección 45 a 558 se resaltaba. Al alcanzar la mayoría de edad, el custodio transferirá toda la propiedad custodial al menor. No, podrá, transferirá. Confirmación de Fidelity, 22 de agosto de 2017. Mi papá se quedó mirando los documentos. Mi mamá susurró. ¿Lo planeaste? Me preparé para la posibilidad. Tú lo hiciste realidad. Pero esa noche no les conté todo. No les conté del correo que encontré, el que mi papá envió a Fidelity en 2012 preguntando si podía usar mi cuenta para emergencias familiares. Tampoco les conté que sabía de los $13,850, todavía. Déjenme llevarlos atrás, porque no era la primera vez. 8 años. La clase de piano. Fue un sábado por la mañana, septiembre de 2002. Amanda quería clases de piano. Mi mamá estaba en la mesa de la cocina con las páginas amarillas abiertas en instrucción musical, 120 pesos al mes por clases semanales. Amanda las consiguió. La semana siguiente pedí clase de arte en el centro comunitario, 85 pesos al mes. Mi mamá sonrió. Y tal vez el próximo año, cariño. Acabamos de comprometernos con el piano de Amanda.
pero es menos costoso. Amanda necesita más apoyo, querida. Tú vas bien por tu cuenta. Yo tenía 8 años. No entendí lo que eso significaba, pero lo recordé. 9 años. El accidente del coche. Tenía 9, usando mi pijama rosa con corazones, sentada en el tercer escalón porque ahí se escuchaban mejor las voces sin ser vista. Era tarde, después de mi hora de dormir. Amanda había chocado su coche esa tarde, mandando mensajes mientras conducía. Totalmente destrozado. Primero escuché a mi mamá. El deducible es 6,200 pesos. Vincent, no tenemos ese dinero disponible ahora. Papá, ¿y la cuenta custodial de Susan? Preguntó él. Dorothy puso 55,000 pesos. Es para su educación, pero esto es temporal. Lo devolveremos. Mi mamá dudó. Es para transporte a la escuela. Podemos marcarlo así. Silencio. Luego. Está bien, llama a Fidelity mañana. La mañana siguiente, en el desayuno, Amanda recibió hotcakes con extra jarabe y yo solo cereal. Nadie mencionó el accidente del coche, nadie habló del dinero, pero yo lo recordaba, siempre lo recordaba. Esa fue la primera vez que sentí algo frío asentarse en mi pecho, como si yo fuera el plan de respaldo. Tenía 14 años y veía como Amanda empezaba en Yukon en otoño de 2010, con colegiatura estatal de 12,400 pesos por semestre. Duró hasta diciembre. No estaba lista para la universidad, demasiada presión, volvió a casa en vacaciones de invierno y nunca regresó, 18,600 pesos por un semestre que no terminó. Recuerdo el grupo familiar de mensajes ese diciembre. Amanda escribió: voy a regresar a casa por las vacaciones y creo que voy a tomarme un tiempo. La universidad no es para mí ahora. Mi mamá respondió: está bien, cariño. Puedes arreglártelas en casa. Mi papá dijo: no hay vergüenza en tomarse un descanso. Nadie mencionó el dinero. Nadie dijo que esos 18,600 pesos importaban. Yo tenía 14 años, sentada en mi escritorio haciendo tarea de álgebra, y pensé, esos son 3 años de mis libros, un coche usado o todas mis solicitudes de universidad. Amanda regresó a su cuarto, consiguió trabajo en retail a 11 pesos la hora y vivió sin pagar renta. Nunca volvió a la escuela. A los 16 años, el depósito de la boda. Junio de 2012. Amanda se comprometió con Brian, representante de ventas de 28 años, y la boda estaba planeada para septiembre de 2013 en Waterview en Monroe, con un depósito de 8,500 pesos. Mi papá pagó del Fondo de Emergencias Familiar, una cuenta conjunta abierta en 2008 a la que tenían acceso 4 personas, mi papá, mi mamá, Amanda y yo. Supuestamente era solo para emergencias. Vi la alerta de retiro en mi teléfono. Tenía 16 años y estaba estudiando para los SATs en la biblioteca. Esa noche en la cena pregunté con cuidado: mamá, ¿no es el fondo de emergencia para emergencias de verdad? Ella se sorprendió y respondió: esto es una emergencia, cariño. Los salones se reservan con un año de anticipación. Teníamos que asegurar la fecha, pero son 8,500 pesos. Es la boda de tu hermana. Esto es importante. La semana siguiente pregunté sobre los cursos de preparación para los SATs, 400 pesos por 6 semanas. Puedes usar Khan Academy gratis, cariño, dijo mi mamá. Boda de Amanda 8,500 pesos, emergencia. Mi curso de SAT 400 pesos, no importa. En abril de 2013, Brian engañó a Amanda con una compañera de trabajo. Amanda canceló la boda y el salón retuvo el depósito después de 12 meses. 8,500 pesos perdidos. En mayo, yo estudiaba para los exámenes finales y pregunté en el desayuno: mamá, ¿crees que podríamos recuperar el depósito del salón? Tal vez usarlo para visitas a universidades. Mi papá explotó, fue la primera vez que me gritó: tu hermana acaba de romperse el corazón, la boda se canceló y tú te preocupas por el dinero. Retrocedí, no quería decir que la familia no se mantiene unida, ni nada. Dije que lo sentía, que solo estaba preguntando. Pero esa noche, acostada en la cama, empecé algo nuevo. Abrí un Google Doc,
Lo titulé Decisiones Financieras Familiares 2001 a 2015, y comencé a tomar capturas de pantalla, estados de cuenta, correos sobre cuentas, alertas de transacciones. Todavía no sabía por qué lo hacía. Sabía que necesitaba pruebas de algo que no podía explicar con palabras. Yale, los años autofinanciados. Entré a Yale en 2013. Una beca completa cubría 32,000 pesos y el trabajo estudio 6,000 pesos, pero todavía quedaba un déficit de 10,000 pesos por año para habitación, comida, cuotas y libros. En abril les mandé un correo a mis padres, entré a Yale. Adjunto el paquete completo de ayuda. Necesitaríamos cubrir unos 10,000 pesos al año. Mi papá respondió, felicidades. Eso es maravilloso. Estamos muy orgullosos. Escribí de vuelta, ¿podemos hablar de los 10,000 pesos? Puedo trabajar en verano. Él dijo, hablamos cuando estés en casa de vacaciones. Nunca lo discutimos. Trabajé 3 empleos en Yale, asistente en la biblioteca, tutora entre compañeros, asistente de investigación, pasantías de verano. Entre 8 y 11,000 dólares cada año. Cubrí ese déficit de 40,000 pesos yo sola los 4 años. Mis padres no aportaron nada. Mientras tanto, Amanda vivía en casa sin pagar renta. Ellos pagaban su seguro del coche, su teléfono, su seguro médico. En 2014, después de mi segundo año, mi mamá dijo, mira, Susie, al final no necesitaste ese fondo para educación. Te va muy bien. Yo trabajaba 25 horas a la semana además de cargar con todas mis materias, pero tenía razón, me iba bien porque no había otra opción. Para mi último año, ya había empezado el Google Doc Decisiones Financieras Familiares. Una noche, crucé los retiros con la publicación 97 del IRS, edición 2016. Las reglas eran las mismas. Cada memo que ellos usaban, cada beneficiario, transporte, gasto médico, material educativo, era técnicamente una distribución sujeta a impuestos si no era en mi beneficio directo. Multa hasta 10% más impuestos atrasados. Imprimí esa página, la subrayé y la guardé al final de la carpeta. Aún no se la mostraba a nadie, pero sabía que si alguna vez me presionaban, tenía la opción nuclear. Así que cuando mi mamá me mandó un mensaje el 18 de julio de 2017, 4 semanas antes de cumplir 21, diciendo, ese dinero es para la familia. Todos nos apoyamos, supe lo que venía. Ese mismo día llamé a Thomas Weller, el abogado de mi abuela. El 18 de agosto de 2017, me senté en la sala de conferencias de Thomas Weller en Stanford. El aire olía a papel viejo y café. Tenía 64 años, cabello blanco peinado, gafas sobre la nariz. Era el mismo abogado que había redactado la carta de regalo de mi abuela en 2001. Me reconoció, Susan Francis, la niña en el funeral de Dorothy. Tenía 5 años. Asentí. Necesito conocer mis derechos. ¿Mi papá puede bloquear la transferencia una vez que cumpla 21? Sacó el expediente, grueso, con pestañas, etiquetado Hamilton, Francis UTM, a 201. Leyó la carta de regalo en voz alta, firme, al alcanzar la mayoría de edad, el control total pasará a Susan. Deberá, lenguaje obligatorio bajo la ley de Connecticut, sección 45 al 558C. Sin discreción para el custodio. Entonces hice la pregunta difícil, ¿qué pasa si intenta mover dinero después de mi cumpleaños, pero antes de que el proceso de transferencia se complete? Thomas se inclinó hacia adelante. Eso sería no autorizado. Técnicamente, conversión de propiedad, pero mejor prevenir que lamentar. Tú misma haz la solicitud de transferencia en el portal de Fidelity el día que cumplas 21 años. Primero actualiza tu información de contacto, correo, teléfono, dirección, para que los avisos lleguen a ti, no a él. Ya lo había hecho el 15 de agosto, mi cumpleaños, cambié todo a mi departamento en Manhattan. Él sonrió débilmente, eres meticulosa. Dorothy estaría orgullosa. Salí con una copia del estatuto subrayado en amarillo y un nudo en el estómago que se sentía como determinación. El 22 de agosto envié la solicitud de transferencia a Fidelity. 5 días hábiles después, Fidelity me mandó un correo.
transferencia completada. Cuenta convertida a titular individual Susan M. Francis. Me quedé mirando la confirmación un minuto entero, 92.315 pesos con 83 centavos. Mía, legalmente intocable. Esa noche armé mi fortaleza de seguridad, contraseña de 12 caracteres con símbolos, autenticación en 2 pasos solo en mi teléfono, dispositivos de confianza limitados a mi laptop y celular, preguntas de seguridad. Primera funeral asistido. Respuesta: Abuela Dorothy, 2001. Algo que él nunca adivinaría. Alertas por correo para cada intento de inicio de sesión. Si alguien lo intentaba, incluso él, recibiría una notificación inmediata. Y el 24 de septiembre de 2017, lo hicieron. Después de esa noche no regresé a casa por 2 meses. Me sumergí en mi primer año de Derecho, contratos con el profesor Stein, torts con el profesor Rivera, procedimiento civil, derecho de propiedad, 80 a 100 páginas de lectura cada noche. Me uní a la clínica de Derecho Familiar de la profesora Rebecca Nolan. Se convirtió en la mentora que necesitaba, la que me veía claramente cuando mi propia familia no lo hacía. Formé un grupo de estudio con Michael, Sophie y Jordan. Todos teníamos historias familiares complicadas. Nos entendíamos. Una noche de noviembre les conté, mi familia quería que renunciara a mi fondo de educación por el bebé de mi hermana. Michael preguntó, ¿lo hiciste? No, y ahora casi no hablamos. Sophie dijo, bien por ti. Por primera vez en meses, sentí que pertenezco a algún lugar. Pero en enero de 2018 hice algo que había estado pensando por semanas. Solicité todo mi historial de transacciones a Fidelity desde 2001. El archivo llegó el 18 de enero, 58 páginas. Imprimí todas y cada una. Mi estudio en Harlem era pequeño, 28 metros cuadrados, una ventana que daba a un conducto de aire. La luz fluorescente zumbaba como una mosca atrapada. Limpié el piso y extendí las 58 páginas en una cuadrícula, página por página. El depósito original, 55,000 pesos de Dorothy Hamilton, 3 de noviembre de 2001. Crecimiento sólido a lo largo de 16 años, promedio de 3.8% anual después de comisiones, pero no espectacular. Y luego los retiros. Ya conocía los 6.200 pesos de 2005, pero había 2 más que nunca había visto. 3 de marzo de 2009, 2.850 pesos. Memo, beneficiario, gasto médico. Tenía 14 años ese año. Ningún trabajo dental, ninguna visita al doctor, nada. 9 de julio de 2012. 4.800 pesos. Memo, materiales educativos, beneficiario. Ese fue el verano antes de mi último año de secundaria. Yo estaba comprando libros de texto usados por un total de 300 pesos. El memo era mentira, cada uno de ellos. Luego, página 34, la cadena de correos de Vincent Francis a Fidelity, UTMA Support, 28 de junio de 2012. ¿Puedo retirar del UTMA para gastos familiares? La beneficiaria se beneficiaría indirectamente de la estabilidad familiar. La respuesta de Fidelity al día siguiente: los custodios solo pueden usar los fondos para el beneficio directo del beneficiario: educación, salud, mantenimiento, soporte. El beneficio indirecto por emergencia familiar no califica. Por favor, consulte a un abogado. Mi papá lo entendió. Gracias. 10 días después, el retiro de 4.800 pesos. Lo leí 3 veces en voz alta, con la voz temblando en la habitación vacía. Él sabía. Preguntó si estaba permitido. Le dijeron que no. Lo hizo de todos modos, marcándolo como materiales educativos. Sentí un calor subir en el pecho, no la rabia ardiente, sino algo más frío, más claro, claridad. Esto no era un error aislado, era un patrón de derecho adquirido. Primero vaciaron la cuenta 529 de Amanda, de 50,000 pesos a 3.180 pesos. Cuando se acabó la de ella, se volvieron a la mía. Yo era la segunda cuenta, la de respaldo, la desechable. Apilé las páginas ordenadas, tomé fotos de cada retiro, cada memo, cada correo, y los guardé en un disco encriptado.
Luego me senté en el piso, apoyada en la pared, y dejé que las lágrimas cayeran. No lágrimas de tristeza, sino de enojo y alivio, porque ahora tenía pruebas, no solo sentimientos. Recibos. Me imaginé a mi mamá algún día leyendo esas 58 páginas. ¿Lloraría como yo lloré en el auto después de sostener a Emma? ¿Entendería finalmente que cada hotcake que le dio a Amanda mientras yo comía cereal era un ladrillo más en el muro que me hizo construir mi propia casa? ¿Comprendería que ser fuerte no significa que no mereces ayuda? ¿O simplemente diría que estaba siendo difícil otra vez? Si alguna vez descubriste que tu familia te ha mentido sobre dinero, comenta recibos ahora. El 15 de febrero de 2018, día de San Valentín, nació Emma Rose Francis, 7 libras con 3 onzas. Mi mamá mandó un mensaje a las 11:43 de la mañana, llegó, saludable, hermosa, ¿puedes venir? Yo estaba en la clase de Derecho de Propiedad, a mitad de la lección sobre posesión adversa, mirando la pantalla hasta que las palabras se desenfocaron. Respondí a las 2:15, felicidades. Clase hasta las 5. Intentaré ir el sábado. Ese fin de semana, Susie, el primer día es especial. Tenía un examen de TORTS el lunes. Sábado por la tarde, Hospital de Stanford, habitación 412. Amanda se veía agotada, cabello en un moño desordenado, ojos hinchados por hormonas y lágrimas. Emma en la cuna, puños diminutos, boca perfecta como capullo de rosa. Mis padres rondaban alrededor. Jason estaba en el trabajo, todos sabíamos que era mentira que ayudaba. Yo llevé ropa de bebé, suaves onecies de algodón, 85 pesos de tarjeta. Mi mamá, no es hermosa. Es perfecta. Pedí cargarla. Me la pusieron en los brazos. Pesaba casi nada. Sus ojos azul gris se abrieron un segundo, desenfocados, y luego se cerraron otra vez. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era rabia hacia Amanda, ni resentimiento, sino protección. Le susurré tan bajito que nadie más lo escuchó, nunca vas a tener que ganarte el amor siendo conveniente. Te lo prometo. La sostuve 4 minutos y luego la devolví. Necesito estudiar. En el camino de regreso a Manhattan, los copos de nieve golpeaban el parabrisas. Me detuve en un área de descanso en la enero de 95, motor encendido, calefacción a todo, y lloré por Emma, por la niña que fui, que nunca fue sostenida así, por la familia que aún no me veía. En marzo, Jason desapareció. Dejó a Amanda sola con un bebé de 3 semanas. Mi mamá llamó y dejó un mensaje. Amanda necesita a la familia ahora mismo, ¿podrías al menos llamarla? Yo le escribí a Amanda, lamento lo de Jason. Avísame si necesitas algo práctico. Me respondió 2 días después, pensé que entenderías. Supongo que me equivoqué. En junio, mis padres sacaron un préstamo de 35,000 pesos, 8.3% de interés, 714 pesos al mes por 5 años. Mi mamá me mandó un mensaje, si pudieras ayudar, estamos apretados. Le respondí, estoy trabajando en 2 empleos para pagar renta, mamá. Yo también estoy apretada. No era completamente cierto. Tenía dinero, pero era mío. Para diciembre, Amanda había vuelto a casa. Mis padres, ambos en sus 60s, estaban criando a Emma mientras Amanda buscaba trabajo. Fui a casa en Navidad. Un día me quedé en un hotel. La cena duró 1 hora y 18 minutos. Mi papá parecía 5 años mayor. Mi mamá sirvió jamón en lugar de roast, más barato. Durante 2019, fui a casa solo 3 veces, Semana Santa, Acción de Gracias y Navidad, cada visita más corta que la anterior. En diciembre de 2019, mi mamá llamó, solo quiero a mi hija de vuelta. Estoy aquí, mamá. No, no lo estás. Estás en otro lugar. Me detuve. Tal vez ese era el problema. Tal vez nunca me conocieron de verdad. Colgué. Me gradué de Columbia Lab en mayo de 2020, ceremonia virtual por el COVID, cuando dijeron mi nombre, jurista Dr. cum laude Susan Marie Francis. Mi grupo de estudio explotó de emoción en Zoom. Mis padres enviaron mensajes orgullosos.
respondí 6 horas después, gracias. Presenté el examen de barra en julio. Cuando llegaron los resultados en octubre, miré la pantalla, aprobé. Mi papá escribió, sabía que lo lograrías. Siempre lo haces. Sí, siempre lo hago, porque no tengo otra opción. En septiembre de 2020 empecé en Legal Aid Society de Nueva York, División de Derecho Familiar, 58,000 pesos al año. Mi primer caso importante llegó en noviembre, Isabella Rodríguez, 22 años. Sus padres intentaban quitarle 80,000 pesos de herencia de su tío, con el argumento de emergencia familiar. Yo me paré en la corte y dije, Su Señoría, los otorgantes nombraron a Isabella Rodríguez como única beneficiaria. La herencia es su propiedad según la ley. Y el abogado contrario dijo, esto se trata de valores familiares. Estás siendo egoísta. Yo miré al juez, se trata de documentos legales, Su Señoría. El testamento dice lo que dice. Ganamos. Después de la audiencia, Isabella me abrazó llorando. Yo pensaba que estaba siendo egoísta, pero la miré y le dije, no eres egoísta. Estás protegiendo lo que es tuyo. Eso no es egoísmo, es supervivencia. En los siguientes 3 años manejé 38 casos y gané 35. Cada uno se sentía personal. En 2023 me promovieron a abogada senior, 74,000 pesos al año, oficina con ventana. Enmarqué la carta de regalo de mi abuela y la colgué detrás de mi escritorio. Cuando los clientes dudaban de sí mismos, les señalaba eso, los regalos son regalos, no préstamos. No le debes tu futuro a nadie. En octubre de 2025, el Connecticut Law Tribune publicó un artículo sobre estrellas emergentes del derecho familiar. Estaba en la lista. Decía, la abogada Francis ha construido su práctica sobre un principio simple, los documentos legales dicen lo que dicen. Con un 92% de casos ganados, Francis ha protegido más de 4 millones de pesos en bienes de clientes cuyas familias intentaron quedarse con dinero que no les pertenecía legalmente. El artículo se compartió 12,600 veces. El 10 de diciembre de 2025 Millas mamá llamó. Su voz temblaba. Vi el artículo sobre ti protegiendo a personas cuyas familias intentan quitarle su dinero, podemos hablar en persona, ¿por qué ahora? Porque leí lo que escribiste sobre familias que usan el amor como arma y creo que ahora entiendo lo que te hicimos. Café Blue Moon, mesa en la esquina. 3 cafés ya esperando. El mío, un latte mediano, todavía caliente. Ellos recordaban. Mi papá parecía más pequeño de lo que recordaba, más canoso. Las manos de mi mamá temblaban alrededor de la taza. Leímos el artículo. Él empezó, estrellas emergentes, 92% de victorias, 4 millones protegidos. Sí, mamá, ayudas a personas cuyas familias intentan quitarles dinero como nosotros intentamos con el tuyo. Las palabras quedaron ahí, la primera vez en 8 años que alguien lo decía en voz alta. Mi papá aclaró la garganta, no sabíamos que te dolería tanto. Pensamos que eras lo suficientemente fuerte. Entenderías. Dejé que el silencio se alargara. Sí, fui lo suficientemente fuerte, papá. Ese es el problema. Fui lo suficientemente fuerte para ver exactamente lo que estaban haciendo. Lo suficientemente fuerte para cambiar la contraseña 5 semanas antes de que me lo pidieran. Lo suficientemente fuerte para imprimir el estatuto y la carta de regalo y llevar la carpeta a la cena. Lo suficientemente fuerte para alejarme y construir mi vida sin esperar su aprobación. Mi mamá empezó a llorar silenciosamente. Estábamos desesperados. Amanda estaba embarazada, Jason perdió su trabajo. No nos quedaba dinero. Tú tenías ahorros. Los gastaste en el auto de Amanda en 2005, su medio semestre en Yukon, el depósito de su boda en 2012. Luego vinieron por los míos. Mi papá se movió incómodo, eso era por la estabilidad familiar. Te beneficiabas indirectamente. Saqué mi teléfono, abrí la foto de la cadena de correos de 2012 y le mostré la pantalla. Fidelity les dijo que el beneficio indirecto no calificaba. Ustedes dijeron que entendían, y aún así retiraron el dinero. Él miraba la pantalla, pálido. Mi mamá dijo, pensamos que algún día lo devolveríamos.
Nunca lo hicieron. 13,850 pesos marcados como mis gastos. Nunca vi un centavo. Silencio. De repente, se abrió la puerta del café. El frío de diciembre entró de golpe. Amanda caminó hacia nosotros con Emma en la cadera. Emma tenía 7 años, coletas, abrigo de invierno con copos de nieve. Se veía cansada, pero determinada. Leí el artículo también, Susie. Se sentó en nuestra mesa sin preguntar. Emma se quedó callada, percibiendo la tensión. Nunca supe de los 13,000 pesos. Hasta ayer, cuando mamá me lo dijo. Su voz se quebró. Pensé que solo era el fondo grande. No sabía que papá había, lo siento mucho. La miré, realmente la miré. Ella también había envejecido, líneas alrededor de los ojos, manos ásperas por el trabajo. No hacías preguntas porque no querías la respuesta, Amanda. Ella se estremeció. Tienes razón. Mi papá intervino, voz baja pero firme, esto es asunto familiar. Si sigues presionando esto públicamente, Susan, tal vez tengamos que involucrar abogados. Difamación, calumnias. Sonreí tranquilamente, adelante, papá. Saqué mi teléfono otra vez y abrí un documento diferente. Publicación 970 del IRS, sección 5, resaltada. Cualquier retiro de una cuenta en custodia que no sea para el beneficio directo del beneficiario es un evento sujeto a impuestos. El custodio es responsable de penalidades, 10% del monto retirado más intereses retroactivos desde el año del retiro. Hice los cálculos en voz alta, 2005, 6,200 pesos, penalidad 620 pesos más intereses compuestos por 18 años, 2009, 2,850 pesos. Penalidad 285 pesos más 13 años de intereses, 2012, 4,800 pesos, penalidad 480 pesos más intereses. Lo miré. Total, estimación conservadora, más de 4,000 pesos en penalidades del IRS más impuestos atrasados si auditan los memos. Él se puso pálido, completamente pálido. Amanda susurró, papá, podrían auditarte. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Por primera vez en 8 años, la mesa quedó en completo silencio. La verdad ya no estaba solo en mi carpeta, estaba en el aire, frente a Amanda, frente a Emma. Equipo de comentarios públicos, Susan, si creen que tomé la decisión correcta, mi papá quedó callado. Si hay algo que podamos hacer financieramente, no necesito su dinero. Gano 74,000 pesos al año, soy dueña de mi departamento, tengo ahorros. Estoy bien. Mi mamá preguntó, entonces, ¿qué necesitas de nosotros? Honestidad, eso es todo. Y el derecho a decidir cómo será nuestra relación de ahora en adelante. No ustedes. Ella tomó mi mano. No me aparté, pero tampoco la apreté. Emma me miró con ojos grandes, eres la tía Susie. Mami me mostró tu foto. Suavicé mi expresión solo por ella. Sí, cariño, soy la tía Susie. Mami dice que eres abogada. ¡Qué padre! Gracias, Emma. Me volteé a Amanda, les enviaré tarjetas de cumpleaños. Tal vez podamos juntarnos a comer algún día. Solo nosotras, tú y Emma. Amanda asintió, llorando ahora. Me gustaría eso. Mi papá intentó una vez más, pensábamos que estábamos protegiendo a la familia. Protegieron a Amanda. Me sacrificaron a mí. Eso no es lo mismo. Mi mamá susurró, lo siento mucho, Susan. Te fallamos. Y los miré a los dos, lo sé. Y sobreviví de todos modos. Me levanté. Emma me saludó, adiós, tía Susie. Yo le respondí, adiós, Emma, compórtate bien. Salí al frío de diciembre. Sin abrazos, sin lágrimas, solo más ligera. La gente me pregunta si alguna vez los perdoné. Esa no es la pregunta correcta. Perdonar implica que estaba esperando a que se lo merecieran. No lo estaba. Estaba construyendo. Construyendo una vida donde su aprobación no importaba.
Construyendo una carrera ayudando a otros a protegerse de quienes se supone que más deberían amarlos. Construyendo límites que nadie pudiera quebrar con culpa. Pensaron que reasignar mi futuro era una decisión familiar. No lo era. Era robo. Robo legal envuelto en amor, justificado como emergencia, pero robo al fin. Mi abuela dejó ese dinero para mi educación. Lo usé exactamente como ella quiso. Me gradué sin deudas. Construí una carrera. Y ahora ayudo a otras hijas e hijos a hacer lo mismo. Cada caso que gano es prueba de que los límites no son crueldad, son supervivencia. Ser la responsable no te hace desechable, te hace poderosa. Si conoces tus derechos, si documentas todo, si estás dispuesta a quedarte sola cuando todos te dicen que sacrifiques algo. Yo no rompí a mi familia, dejé de permitir que me rompieran. La carta en mi pared, la que mi abuela firmó hace 24 años, no solo protege a mis clientes, me protegió a mí. Y sigue haciéndolo porque ella me vio. Me valoró. Lo escribió, y ninguna emergencia, ninguna culpa, ningún amor usado como arma podría borrar lo que estaba escrito en blanco y negro. Después de ese café, me reuní otra vez con mi amiga psicóloga, tomando algo. Me dijo algo que se quedó conmigo: la mayoría de los padres, como los tuyos, no son malos, Susan. Solo repiten patrones generacionales, pero la ley te da la pluma para reescribir los tuyos. Esa noche colgué la carta de la abuela Dorothy más alto en la pared de mi oficina. Junto a ella, puse el aviso del IRS. Nunca envié el que calculaba su exposición a penalidades. Un recordatorio, no de venganza, sino de claridad. Y por eso estoy haciendo la parte 2. Voy a mostrarte la plantilla exacta de 9 páginas que uso con cada cliente, como solicitar el historial completo de transacciones desde que se abrió la cuenta. Cómo identificar fraude en los memos y marcarlo para revisión del IRS según la publicación 97. Cómo redactar la carta de demanda que hace que los custodios retrocedan en 48 horas sin llegar a juicio. Más de 4 millones de pesos protegidos usando este proceso exacto. Todavía tengo esa carpeta azul marino, gruesa. Está en mi oficina junto a la carta de regalo enmarcada. Cuando un nuevo cliente se sienta frente a mí, usualmente una hija, a veces un hijo, y dice, tal vez estoy siendo egoísta, yo señalo el marco. ¿Ves esto? Tu abuela, tu tío o tus padres lo escribieron en blanco y negro. Esa es la ley. No la culpa, no la emergencia, no el amor usado como arma. Ellos asienten. Ganan. Y cada vez que recuerdo la noche que cerré la puerta de mi cuarto y cambié la contraseña, recuerdo que esa fue la noche que me elegí a mí misma. Y nunca me he arrepentido. Me llamo Susan Francis. Tengo 29 años. Construí mi vida sobre un cimiento que ellos no podían quitarme, porque no se los permití. Si quieres ver la parte 2, donde te muestro la plantilla legal exacta de la carpeta, los disparadores de auditoría del IRS y la carta de demanda que ha protegido más de 4 millones de dólares para mis clientes. Suscríbete ahora mismo. Si alguna vez te dijeron que ser capaz significa que no mereces ayuda, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Tu futuro no es un bien familiar. Tu autonomía no es negociable, y elegirte a ti mismo no es egoísta. Es lo más auténtico que puedes hacer. Comenta carpeta legal si quieres la plantilla completa fijada. Dejaré el enlace al PDF descargable en los comentarios. Suscríbete para la parte 2, la carpeta que vence cualquier emergencia familiar. Soy Susan Francis, y te acabo de contar cómo usé la ley y al IRS para protegerme de quienes se suponía que debían protegerme. Los recibos no mienten, y la ley tampoco. Nos vemos en la parte 2.